Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La voz de las víctimas de las FARC sobre las objeciones del gobierno colombiano que buscan corregir aspectos cruciales de la justicia transicional. En este momento en la Fiscalía reposan las denuncias de muchachos niños que fueron reclutados por las FARC y que fueron violentados sexualmente por Carlos Lozada. Ante la Comisión de Paz del Senado de la República, mujeres que fueron reclutadas a la fuerza por las FARC y que luego fueron violadas y sometidas a abortos forzados, insisten en la necesidad de modificar los procedimientos de la JEP para que estos delitos atroces no queden en la impunidad y sean juzgados por la justicia ordinaria. Tenemos varias niñas que tienen hijos de los honorables congresistas y senadores del partido FARC, que tienen hijos a causa de las violaciones sexuales que les causaron. Otras que quedaron con dificultades físicas, discapacidades a causa de los abortos. Para tapar la evidencia, las violaban, las embarazaban y después les producían el aborto contra su voluntad. Eso no es cierto y quiero decirles a las víctimas que estamos con su dolor, no queremos impunidad. El delito de violación es un delito aberrante, horrible, de lesa humanidad. Pero queremos que se investigue todo, no con una ley del embudo. Es que aquí hubo 12.000 masacres en Colombia. En contraste con las exigencias de las víctimas, los partidos de oposición al gobierno, en uso del derecho a réplica por primera vez, advirtieron que las objeciones a la ley reglamentaria de la JEP, a su juicio, ponen en riesgo la separación de poderes. Atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan las víctimas de las FARC que siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Mujeres de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a quienes siendo niñas fueron reclutadas, sometidas a abusos sexuales y en muchos casos obligadas a abortar, explican su respaldo a las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que ellas consideran les garantizará que los vejámenes sufridos en las filas de las FARC no queden impunes. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: crece el debate en Colombia ante las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La noticia: la Comisión de Paz del Senado fue hoy el escenario de una nueva y fuerte discusión sobre ese tema. Mujeres que pertenecen a la Corporación Rosa Blanca y también quienes fueron víctimas de reclutamientos, de abusos sexuales y algunas de ellas de abortos forzosos, acudieron al Congreso y allí tuvieron un cara a cara con sus victimarios, quienes tras la firma de este acuerdo de paz fueron convertidos en honorables senadores de la República. El punto clave de esta noticia: la sesión fue suspendida de manera abrupta por el presidente de la Comisión de Paz, el senador Roy Barreras, en momentos en que la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, pedía más tiempo para defender las objeciones a la JEP que habían sido presentadas por el presidente Iván Duque. La congresista calificó de narcoterrorista a Pablo Catatumbo, uno de los senadores del partido de FARC que estaba en el recinto, y acto seguido el senador Roy Barreras decidió levantar la sesión. El punto clave de esta noticia: tras estos hechos, nuevamente las víctimas de la Corporación Rosa Blanca se fueron sin las respuestas que buscaban y esperaban en casos como este que le vamos a presentar a ustedes el día de hoy, el caso de María, que hasta este momento permanece en la impunidad total. Escuchar los testimonios de los niños que hicieron parte de las filas de las FARC, donde fueron objeto de múltiples vejámenes, es recordar esas atrocidades que nunca debieron ocurrir y no pueden volverse a repetir.
El testimonio que vamos a escuchar es el de una desmovilizada a quien llamaremos María. Era una estudiante de 14 años cuando fue reclutada por las FARC en el municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta. En las filas de esta agrupación criminal se cambió el nombre y, como a todas las guerrilleras, le prohibieron quedar en embarazo. Como todas planificábamos con inyección, entonces salían pasadas, decían ellos. Entonces la mayor parte de las mujeres allá quedamos en embarazo. Sin embargo, los métodos de planificación fallaron y a principios del 2015 quedó embarazada, pero decidió guardar silencio para evitar un castigo. Cuando ya tenía 8 meses que me mandaron a remolcar, me salió la barriga, ya tenía 8 meses. Entonces a mí me llevaron para el campamento donde estaba el jefe era Byron Yepes, el comandante del frente. Y entonces yo le dije a él que me dejara tener el hijo porque ya como estaba. Alias Byron Yepes, a quien ella señala de ser el victimario de su bebé, no tuvo compasión. Ella recuerda que la enviaron a un campamento conocido y temido por muchas guerrilleras. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital, que ya solucionaba. Pero, o sea, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. Y cuando llegué al hospital, entonces ya estaba la orden de que me lo sacaran. En ese lugar le aplicaron sustancias químicas y apelaron a métodos violentos para que abortara. Llegué allá y el enfermero ahí, o sea, el encargado del hospital que había en ese entonces era Yanira, la nana, y ella fue la que me hizo el aborto. Ella me aplicó droga por 2 días para matarlo, y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente para que se ahogara. Y pues ni así se murió, entonces nació al otro día y ellos... El bebé sobrevivió, pero solo por unas horas. Nadie en ese campamento hizo nada para salvarlo. Lo sacaron y le dejaron de sangrar. Él murió desangrado por el ombligo y lo enterraron por ahí. En aquel lugar, y según lo que ella escuchó, otras 12 mujeres habían sido obligadas a abortar. Por eso le tenían un nombre singular al campamento. Pues sí, todas eran guerrilleras y normal, un campamento normal de la guerrilla, sino que ellos lo llaman hospital. Y el campamento lo llamaron campamento niño, que porque habían 12 ahí. Es reconocido por campamento niño. Casos como estos eran los que iban a presentar las mujeres de la Corporación Rosa Blanca hoy ante la Comisión de Paz del Senado. Estuvieron allí precisamente para hablarle al Congreso de la República de su posición frente a las objeciones que planteó el presidente Iván Duque ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy en el programa de la noche hemos invitado a 3 protagonistas de la noticia, 3 mujeres que estuvieron en esta sesión del Consejo de Paz, de la Comisión Nacional de Paz. Una de ellas es Lorena Murcia, es vocera e integrante de la Corporación Rosa Blanca, una organización que reúne a exintegrantes de las FARC que han sido víctimas de abusos sexuales. Lorena, bienvenida al programa de la noche. Muchísimas gracias, Jefferson, por la invitación. Es de agrado de la corporación poder venir y exponer nuestros casos ante los medios. También está con nosotros Jimena Ochoa, ella es cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. También estuvo en la Comisión de Paz el día de hoy. Bienvenida al programa de la noche, Jimena. Gracias, Jefferson. Y una tercera mujer que estuvo en esta importante sesión del Congreso de la República es Yamilet Noscue, es desmovilizada de las FARC. Fue reclutada cuando era una menor de edad por el Frente 21 de las FARC. Yamilet, bienvenida al programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Antes de hablar de lo que sucedió el día de hoy en esta sesión del Congreso de la República, yo quisiera que cada una de ustedes brevemente le relatara a nuestros televidentes por qué son víctimas directas de las FARC. Comienzo con usted, Lorena. Bueno, yo soy víctima directa de las FARC porque fui reclutada cuando tenía 10 años, fui obligada a ingresar a las filas de las FARC, fui violentada sexualmente y
violentada también, viendo muchas niñas cómo les practicaban los abortos forzados. Lorena, usted dice que fue reclutada a los 10 años. Me gustaría que le contara algo a nuestros televidentes cómo una niña termina en las filas de las FARC. Bueno, las niñas no terminan por casualidad dentro de las filas de las FARC. Las niñas terminan porque las FARC decidió que así tenía que ser y decidió por ellas y decidió llevarlas a la guerra que no les pertenecía, donde nos robaron la infancia, donde nos robaron todos nuestros sueños. Yamilet también está con nosotros. Háblele un poco a nuestros televidentes de lo que usted tuvo que vivir al interior de las FARC y que también quería relatar hoy ante la Comisión de Paz del Senado de la República. Muchas gracias, Jefferson. Yo fui reclutada por el Frente 21, que operaba al sur del Tolima. Yo tenía 15 años cuando me obligaron a ingresar a ese frente. En ese tiempo, en el 2005, estaba el operativo gigantesco del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que envió un operativo gigantesco de la fuerza pública y acabaron con el Frente 50. Ese frente necesitaban reestructurarlo nuevamente. Entonces, a las familias que tenían más de 2 hijos, tenían que obligatoriamente entregar uno a la guerrilla. Si no lo entregaban, los mataban a todos, incluyendo padres e hijos. Esa fue la situación que me tocó vivir a mí. Desafortunadamente, no pedimos pertenecer a esa guerra absurda, porque teníamos sueños como niñas y desafortunadamente nos arrebataron del seno de nuestra familia y nos quitaron ese derecho. Yamilet, ¿qué representaba ser niña en las filas de las FARC? Yo fui sometida a múltiples violaciones por parte de los comandantes de ese entonces y también fui obligada a abortar dentro de la organización, porque el hecho de quedar embarazada dentro de la organización era una violación al reglamento interno. Y debido a las violaciones que vivía allá, pues no sabíamos obviamente de quién era la criatura. Entonces, cuando tenía 7 meses de embarazo, me obligaron a abortarlo. No teníamos por qué pertenecer a esa guerra que no nos competía como niños menores de edad, cuando lo único que queríamos era ser felices y vivir nuestra infancia como cualquier niño colombiano, cualquier niño del mundo lo merece. Lorena, ¿las niñas al interior de las FARC eran instrumentos sexuales? Sí, total. Era la distracción de los comandantes. También está con nosotros Jimena Ochoa. Ustedes escuchan el relato de estas 2 mujeres que hoy estuvieron en la Comisión de Paz del Congreso de la República. Jimena Ochoa es cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Jimena, también me gustaría que usted le relatara a nuestros televidentes por qué usted es víctima de este grupo. Bueno, no. En mi familia hemos sufrido múltiples formas de victimización por parte de las FARC, desde el secuestro de mi madre, extorsiones múltiples, robo de ganado en la época de la zona de despeje de San Vicente del Caguán, desplazamiento, porque nos han hecho una persecución implacable que ya lleva cerca de 30 años. Con ese dolor que ustedes acaban de escuchar, el relato de cada una de estas mujeres, ellas llegaron hoy al Congreso de la República. Jimena, usted fue una de ellas. Exactamente, ¿cuál era el objetivo de estar precisamente el día de hoy en el Congreso, en un instante en el que se está debatiendo en el país una serie de objeciones que decidió el presidente Iván Duque frente a la Jurisdicción Especial para la Paz? Algunas de ellas han generado una profunda división también en el Congreso de la República. Bueno, mi función básicamente era acompañar a las compañeras de Rosa Blanca, que como ustedes entenderán, tienen una fuerte carga emocional al encontrarse de frente con victimarios de crímenes tan atroces, pero además era respaldar y hacer oír la voz de las víctimas, que pensamos que las objeciones que ha presentado el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP son
más que justas, más que necesarias, y queríamos oír la voz de las víctimas en el sentido de que esas objeciones, esas mejoras al funcionamiento de la JEP son indispensables para no renunciar al sueño de la paz. Lorena, ¿cómo fue ese cara a cara con los que fueron sus victimarios? Se hace resaltar que es la primera vez que las víctimas de la corporación, nosotros las víctimas de la corporación Rosa Blanca, tenemos a nuestros victimarios cara a cara. Es primera vez que ellos no se paran de estos eventos, apenas ven a las niñas de la corporación Rosa Blanca, como es costumbre de ellos, que cada vez que nombran a Rosa Blanca inmediatamente se paran del recinto y se van. Esta es la primera vez que se quedaron a darnos cara, pero cuando comenzamos a hablar y a exponer todo lo que nos pasó, la verdad de lo que realmente pasó en el monte, no resistieron y buscaron cualquier excusa para levantarse e irse y dejarnos nuevamente con la palabra en la boca sin darnos ni una sola respuesta. Lorena, ante las respuestas que dieron los integrantes de las FARC, que estaban presentes allí, uno de ellos Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, también estaba en el recinto, ¿usted quedó conforme con las respuestas que ellos dieron? Es que simplemente ellos no nos dieron una respuesta, simplemente ellos volvieron a burlarse de nosotras en nuestra cara, ya que Catatumbo muy claro lo dijo, que no querían impunidad, la ley del embudo, todo lo contrario de lo que está pasando en este momento. Ellos están dejando con toda impunidad todos los delitos que cometieron, primero. Segundo, simplemente la ley del embudo es lo que está pasando en este momento. Toda la ley los está favoreciendo a ellos y las víctimas estamos en lo último. Y en este momento que el presidente nos da una oportunidad de poder tener esa justicia que tanto hemos clamado, todos nos acusan de estar en contra de la paz. Nosotras no estamos en contra de la paz, estamos en contra de las mentiras que ellos han venido a engañarnos aquí a los colombianos y tratar de tapar todos sus delitos que causaron de lesa humanidad, como son los delitos sexuales, que estos delitos no tenían absolutamente nada que ver con la guerra, porque violar a niñas no tenía nada que ver con el conflicto armado, simplemente era para saciarse en ellos como psicópatas, porque no los puedo llamar de otra manera, sino psicópatas, sueltos en este momento, apoyados y respaldados en este momento por una jurisdicción especial para la paz, que afortunadamente el presidente Duque objetó 6 de los artículos, que realmente se quedó corto, pero ya con esto nos da una luz de esperanza a nosotras las víctimas, que realmente estamos contando la verdad y queremos que se haga justicia. Yamilet Noscue, desmovilizada también de las FARC, guerrillera, ¿qué sintió usted al ver a estas personas que usted considera responsables de la tragedia que vivió como niña cuando fue reclutada de manera forzosa, verlas hoy cara a cara en el Congreso de la República y ellos como senadores? Jefferson, se siente un sinsabor, una impotencia, y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, el dolor sigue intacto, pero duele más verlos, como usted dice, en el Congreso, con curules y gozando de tantos beneficios, mientras que nosotras las víctimas tenemos que seguir escondiéndonos porque nos están revictimizando nuevamente, porque por el simple hecho de llegar a esos espacios que nos permiten contar nuestra verdad, que es la verdad de las víctimas, nos están amenazando nuevamente, están persiguiendo nuestras familias, nos están persiguiendo a nosotras. Entonces es un dolor que se remueve nuevamente y que a pesar de que pasa el tiempo sigue intacto. Da muchísima impotencia ver esos señores que no reconocen esos delitos que cometieron, esos vejámenes que cometieron contra nosotras. Jimena, también se escucharon voces que también uno las lee muchas veces en Twitter, inclusive de televidentes que ven el programa La Noche, que aseguran que las víctimas son instrumentalizadas.
que ustedes fueron llevadas al Congreso para justificar una serie de decisiones que tomó el presidente Iván Duque. Usted fue muy categórica al responder en ese momento. Me gustaría que me diera su opinión frente a ese tipo de acusaciones que también les hacen en muchas ocasiones a las víctimas que deciden hablar, como lo están haciendo hoy aquí en el programa La Noche. Sí, Jefferson, lo que pasa es que para los que sí quieren instrumentalizar y utilizar a las víctimas, que no les salgamos del libreto es gravísimo. Entonces, cada vez que las víctimas peleamos por nuestros derechos, por nuestros intereses, por lo que a nosotros nos importa, entonces vienen y dicen que nos están instrumentalizando. Eso es totalmente falso, pero además es insultante. Es negarnos a las víctimas la capacidad de pensar, la voluntad de ejecutar y la validez como interlocutores. Entonces, si lo que necesitan es que nosotros digamos lo que ellos quieren, no nos llamen. ¿Y cuál es ese libreto, Jimena, que usted ha podido establecer, que es el que usted dice que si se salen de lo que quizás han planteado otras víctimas, ¿sí?, automáticamente ustedes son señaladas? Sí, entonces cuando uno no acepta la impunidad, le dicen que es guerrerista. Cuando uno dice que el acto de perdonar es un asunto individual, personal y que no tiene nada que ver con estos señores, le dicen que es que uno quiere perpetuar el odio y la guerra. Pero yo me pregunto, cuando uno pide justicia, es que enfrentémonos a los hechos concretos, reales y ciertos. Se dice desde un principio engañosamente que el centro del acuerdo eran las víctimas. En este momento, ¿cuántas víctimas por cuenta del acuerdo tienen vocería en el Congreso? ¿Y cuántos victimarios? 10 al menos. Es así de simple. Lo que pasa es que a ellos, cuando los argumentos los derrotan, entonces empiezan con las descalificaciones. Lorena, usted también ha sido muy crítica de lo que hasta ahora ha sido para ustedes la Jurisdicción Especial de La Paz. ¿Por qué usted no se siente satisfecha, Lorena? Bueno, son muchos los motivos por los cuales las niñas de la Corporación Rosa Blanca no nos sentimos satisfechas con la justicia de la JEP. Primero, porque no hemos sido llamadas ni la primera vez. O sea, los casos de ustedes aún no los conoce la JEP. Ni la primera vez. Nos han invitado a eventos donde participan toda clase de víctimas en las mesas, pero las niñas de la Corporación Rosa Blanca nunca hemos tenido, por ejemplo, a acceder a una mesa donde podemos exponer los casos ante muchas otras organizaciones. No nos han dado ese espacio. Tampoco nos han hecho ni el primer llamado a la sala a que vayamos a ir a exponer nuestros casos, ir a recepcionar todos nuestros casos que tenemos. No hemos tenido ni el primer llamado. El otro que nos tenemos totalmente satisfechos del día que la Jurisdicción Especial para la Paz inauguró, que han abierto el caso de violencia sexual, invitaron a todas las organizaciones de violencia sexual. Qué casualidad, la Corporación Rosa Blanca no la invitaron. No la invitaron, sabiendo que tenemos más de 1.200 niñas con casos de abuso sexual y la JEP se les pasó por alto invitar a la Corporación Rosa Blanca. No les pareció importante invitarlas a la inauguración que han abierto los espacios de violencia de género, violencia sexual. No nos invitaron, nos dijeron que no, se había pasado por alto la corporación. Entonces, ahí nos están mostrando directamente y de frente que no les interesan los casos de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, porque simplemente no vamos a aceptar impunidad, no vamos a aceptar que no haya justicia. No nos vamos a acoplar al requisito de ellos que tenemos que ir allá y abrazarnos con los victimarios y decirles yo te perdono porque tú no me dijiste la verdad, yo te perdono por haberme violado, yo te perdono por haberme reclutado y haberme robado mi infancia, yo te perdono por haberme robado mis sueños, yo te perdono por decir ahora que no, que usted no me violó. Entonces, como yo no voy y digo eso a la JEP no le interesa los casos de las niñas de la Corporación Rosa Blanca por el simple hecho que estamos contando la verdad. Estamos diciendo la verdad verdadera, como lo digo yo, sin tapujos y sin miedos y sin perjuicios. Lorena, vamos a conocer otra de las historias que hemos visibilizado aquí en el programa La Noche y es la de Sara Morales, una mujer que asegura haber sido reclutada por las FARC a los 11 años. Ella también denunció los abusos sexuales de los que fue víctima
al interior de la entonces agrupación criminal de las FARC. Sara narró ante las cámaras del programa La Noche que las únicas mujeres que podían tener sus hijos eran las esposas de los comandantes. Recordemos hoy esa historia. Sara Morales fue reclutada a los 11 años de edad en las filas de las FARC. Hizo parte del denominado Bloque Magdalena Medio de la agrupación terrorista. Bloque que ejercía su accionar criminal en la región de Santander, sur de Bolívar y noroeste de Antioquia. Fue allí donde Sara cumplió durante años las órdenes de alias Pastor Alapé. El jefe guerrillero integrante del Estado Mayor Central de las FARC era quien tenía a su mando el Bloque Magdalena Medio desde el año 1993. El mismo cabecilla luego jugaría un papel protagónico en los diálogos de La Habana. Fue uno de los negociadores de las FARC en el proceso de paz adelantado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Poseerá una perspectiva de género, enfatizando en los derechos de las mujeres. Es a este ex jefe guerrillero el que Sara Morales señala como una de las figuras responsables del horror que ella vivió en las filas de las FARC. Horror del que decidió escapar desmovilizándose cuando tenía 22 años. Ustedes nos obligaron, nos reclutaron forzadamente, nos separaron de nuestras familias, nos violentaron sexualmente, nos obligaron a abortar los niños y ahora salen a decir que éramos nosotras las que tomábamos la decisión de abortar. No sean cínicos. Yo quiero que en este momento ustedes tengan la oportunidad de decirle al país la verdad. Créame que lo que estamos exigiendo en este momento es simplemente la verdad. Digan la verdad, paguen por los males que ustedes hicieron. Según su testimonio, Pastor Alapé, como comandante, la obligó a bailar con el hombre que la había violado, aun cuando ella ya lo había denunciado ante él como su superior. Y nos toman de burlescos frente a toda la guerrillerada, o sea, se ríen de nosotros cuando informamos, porque los combatientes que estaban, muchos de los que estaban ahí eran partícipes de las violaciones que se cometían, se burlan de nosotros y aparte nos ponen a bailar con el comandante que ha cometido o con ese personaje que ha cometido esa violación. Te puedes imaginar lo que sentíamos en ese momento. Ganas de decirle ya a quién, si se le había informado al comandante, se supone que era el comandante del bloque, el que tenía que tomar una decisión en ese momento, y él mismo nos pone a bailar con la persona que ha cometido la violación. Ahí se va toda esperanza. Además, con la experiencia que vivió y de la que fue testigo durante más de una década, Sara dice tener claro que ningún aborto estaba fuera del conocimiento del secretariado de las FARC. Decían que ellos sí hacían el tema de abortos, pero que éramos las guerrilleras las que tomábamos la decisión. Quiero recordarle a los comandantes de las FARC que en el reglamento o en los estatutos guerrilleros aparece como desprestigio a la organización tener un hijo. Era un desprestigio tener un hijo, entonces ¿por qué cometían abusos sexuales? Ahí recordábamos este caso, Yamilet, que también estuvo una de sus compañeras de la Corporación Rosa Blanca aquí en el programa La Noche. Yamilet, quisiera conocer también las razones por las cuales hoy usted estuvo en el Congreso de la República. Exactamente qué era lo que usted quería decirle a estos legisladores que en ese momento estaban debatiendo sobre las decisiones que tomó el presidente Iván Duque frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. El día de ayer salió una senadora diciendo que nos oponíamos a la paz y que íbamos a volver trizas el acuerdo de paz y que somos enemigos de la paz. Reiterarle, confirmarle a esa señora que no somos enemigos de la paz. Nosotros queremos la paz. La Corporación Rosa Blanca apoyamos la paz, pero queremos una paz con justicia, con verdad, con reparación a las víctimas y sobre todo con no repetición. En este momento, en los campos, en mi pueblo, en el Quindío, en el Huila, en el Caquetá, estos personajes siguen reclutando menores de edad, desintegrando familias. Queremos una paz con justicia, con verdad, que nos digan en dónde quedaron los cuerpos de esos niños que por comerse un pedazo de panela lo fusilaron.
o de esa niña que por no querer abortar decidió desertarse, la alcanzaron en el camino y la fusilaron, o de ese niño que en extensas marchas se quedó dormido de centinela y por esa razón lo fusilaron. Queremos saber dónde están los cientos de cuerpos de colombianos que han desaparecido. Esa es la verdad que exigimos nosotros, esa es la justicia que queremos nosotros, es la paz que queremos nosotros. La no repetición, no sigan desintegrando las familias colombianas, no sigan generando ese dolor a las familias, porque a pesar de que sí pueden entregar cierta cantidad de dinero, que es lo que les conviene, pero con eso no nos van a reparar, no nos van a devolver los años que perdimos lejos de nuestras familias. Pues Yamile, por esa razón la hemos invitado a usted, a Lorena y por supuesto a Jimena Ochoa el día de hoy. Jimena, antes de salir a comerciales, quisiera también conocer su opinión frente a algo que nos recordó Yamile en esa respuesta, y fue la réplica que entregaron los sectores opositores en Colombia a la decisión que tomó el presidente Iván Duque de objetar 6 puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vimos a la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, quien lideró las voces de quienes han defendido que la Jurisdicción Especial para la Paz no debe tener ningún tipo de cambio. ¿Cómo vivió usted ese momento en el que se expresaron esas palabras y qué piensa de lo que se planteó en ese momento? Bueno, yo pienso que ellos están tratando de desviar la discusión. Están tratando de irse a un tema de técnica jurídica y decir que el presidente está objetando una sentencia, cosa que es totalmente absurda. El presidente está ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución a objetar una ley por inconveniente. Eso no tiene más vuelta. Y para no tener que defender lo indefendible, que es defender que haya impunidad para crímenes atroces, defender que tengan por dónde salirse para no hacer reparación material y conservar intactas sus fortunas, para no tener que defender públicamente una puerta oscura que dejan ahí para que entren los mafiosos a la JEP, los narcos puros a la JEP, para evitar dar esa discusión que es la discusión real. Entonces se van a una cuestión que pretenden hacer de técnica jurídica, pero que en realidad no es más que una tinterillada. Lorena, rápidamente, ¿por qué ustedes están pidiendo que les entreguen el mismo espacio de tiempo para hablarle al país? ¿Le han hecho esa petición al gobierno en las últimas horas? Sí, le estamos pidiendo al presidente Iván Duque que nos dé el mismo espacio en el canal institucional con los mismos medios, para poder explicarle al país por qué sí se debió objetar y por qué el Congreso debe aprobar las objeciones que hizo el presidente Iván Duque. Porque el país tiene que enterarse de las verdaderas razones por las cuales sí se debe objetar y por las razones que no se puede quedar en impunidad, y contarles la verdad y sacarlo de la mentira que los tienen en este momento, con la famosa frase que estamos haciendo trizas los acuerdos de paz, que estamos haciendo trizas la paz. Entonces, para desinformarlos y poderles decir a los colombianos que nosotras no estamos haciendo trizas los acuerdos de paz. Lo que estamos es contando la verdad y pidiendo una paz, pero una paz con verdad y con justicia. ¿Y ya recibieron alguna respuesta, Lorena? Hasta el momento no nos han dado ni una sola respuesta. Vamos a una pausa a comerciales. Quiero agradecerle a Yamilet Noscue Becerra, quien nos acompañó en esa primera parte del programa La Noche, víctima directa de la FARC. Yamilet, gracias por habernos acompañado, y siempre los micrófonos del programa La Noche están abiertos para que ustedes vengan aquí y expresen cada uno de esos testimonios que en este momento están generando mucho impacto en esos televidentes. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Es muy satisfactorio saber que contamos con estos espacios. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con la senadora Paloma Valencia, que también hoy estuvo en esta comisión de paz. Hubo un episodio que generó también mucha controversia en el momento en el que la senadora Paloma Valencia pidió que le permitieran finalizar con su intervención,
En ese momento pidió que tuviese el mismo tratamiento que habían tenido los congresistas de las FARC al interior de esa comisión. Calificó de narcoterrorista a Pablo Catatumbo y en ese momento el presidente de la Comisión de Paz, el senador Roy Barreras, decidió suspender la sesión. Vamos a estar hablando con ella sobre este punto y sobre lo que le faltó decir hoy en el Congreso de la República. Una pausa. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. Garantizar que ningún delito sexual cometido contra menores durante el conflicto tenga beneficios de la JEP, sino que sea castigado con penas ordinarias, es uno de los puntos que trazó el presidente Iván Duque y que espera sea discutido por el Congreso a través de un proyecto de reforma constitucional. Precisamente este tema fue motivo de debate este miércoles en la Comisión de Paz del Senado, donde se discutieron las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP y la réplica que hizo la oposición. Por supuesto que la decisión de objetar la ley de la JEP pone en riesgo la construcción de paz. La falta de certeza jurídica puede generar un crecimiento de las disidencias, poniendo en gravísimo riesgo la seguridad territorial. Las voceras de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a exguerrilleras que fueron víctimas de violencia sexual al interior de las FARC, asistieron al debate y reiteraron sus denuncias contra el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada. En este momento en la Fiscalía reposan las denuncias de muchachos niños que fueron reclutados por las FARC y que fueron violentados sexualmente por Carlos Lozada. Fue violentado sexualmente, los escogía uno a uno y los violentó sexualmente, no una, sino más de 5 veces. Y en este momento reposa la denuncia ante la Fiscalía. El senador del partido FARC, Julián Gallo, mejor conocido como Carlos Antonio Lozada, escuchó con atención las acusaciones en su contra, pero las calificó como un juego sucio. De que no vamos a caer en ese juego sucio, de cambiar los argumentos por acusaciones, por descalificaciones. Vamos a acudir a la Jurisdicción Especial de Paz e invitamos a todos los intervinientes en el conflicto a que también lo hagan. Eso no es cierto y quiero decirles a las víctimas que estamos con su dolor, no queremos impunidad. El delito de violación es un delito aberrante, horrible, de lesa humanidad, pero queremos que se investigue todo, no con una ley del embudo. Es que aquí hubo 12.000 masacres en Colombia. Los ánimos en la sesión se caldearon cuando intervino la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien pedía más tiempo para hablar en la audiencia. Deme lo mismo que le ha dado a la izquierda. No, porque tendría que suspender ya la de usted. Lo mismo que le dio al narcoterrorista Pablo Catatumbo. Respeto por la gente. No, pero los militares del democrático, pues. No. Los paracos, ustedes. Es que... Es paracos. A mí... Todos los paracos de todos ustedes. Yo no tengo condenas de paramilitarismo. Él sí tiene condenas de narcoterrorismo. No, señor. Por impunidad, usted es ordinaria. Yo sí... Entre improperios y gritos en los que participaban la mayoría de los asistentes a la sesión, el presidente de la comisión, Roy Barreras, decidió levantar la audiencia. Inmediatamente integramos a la senadora colombiana por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches, muy complacida de estar esta noche con ustedes, muy conmovida con los terribles testimonios de las niñas de Rosa Blanca. Impactante, senadora. Quisiera que le explicaran a nuestros televidentes qué fue lo que sucedió el día de hoy en el Congreso. Terminaron suspendiendo una sesión que era muy importante solamente porque usted le dijo narcoterrorista a Pablo Catatumbo, uno de los integrantes de las FARC, que como bien usted lo decía en esta intervención, tiene una serie de condenas ante la justicia ordinaria. Claro, Pablo Catatumbo tiene más de 40 años con condenas
por narcotráfico, por terrorismo, por secuestro, por asesinato, por voladura de pueblos en Colombia. Y me parece que esto es un ejemplo muy claro, Jefferson, para todos los colombianos, para que sepan de qué se trata la verdad de la JEP. Aquí nos han dicho que la JEP nos va a dar verdad. ¿Y cuál es la verdad que nos ofrecen? Que una persona condenada por narcotráfico y por terrorismo no se puede denominar narcoterrorista. Entonces ellos me atacan a mí diciéndome que yo soy paramilitar. No, es que yo no soy paramilitar, yo jamás he tenido vínculo con los paramilitares, ni nadie en mi familia, ni tengo ninguna investigación, y es más, me parece que son igual de delincuentes y de narcotraficantes que las FARC. He renunciado y seguiré haciéndolo con la misma vehemencia. Todas las violencias que han tenido que sufrir los colombianos, no importa la ideología en la que se pretendan albergar, son inaceptables y no acepto justificación política para ningún tipo de violencia. Lo que sí me parece muy grave, Jefferson y televidentes, es lo que vimos hoy en esa comisión, donde los del sí consideran que quienes votamos por el no, que somos la mayoría de los colombianos, que ganamos en el plebiscito, que elegimos al presidente Iván Duque, no tenemos derecho a opinar sobre la justicia que ellos nos quieren imponer. Una justicia absolutamente politizada, como la JEP. Y eso ya no es materia de debate, si la JEP está politizada o no. Es que ya van más de 4 detenidos de esa jurisdicción, todos por estarle ayudando a las FARC. Estamos hablando de la señora Marta Lucía Zamora y sus asesores. Estamos hablando del fiscal Bermeo, que también estaba recibiendo plata. Pero la gravísima denuncia que ha hecho el periodista José Manuel Acevedo, en el que afirma que el señor Correa, que era el secretario ejecutivo de la JEP, había dicho que él solo podía nombrar personas que fueran afines de la FARC, porque ese era parte del compromiso. Lo que están diciendo los magistrados suplentes, que no los han nombrado porque no son afines ideológicamente a las FARC. El hecho de que ya sabemos que incluso los propios abogados defensores de Santrich tienen contratos dentro de la propia JEP. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, y es que nos quieren imponer un aparato político con ropaje de justicia para transcribir o para tergiversar más bien la historia de Colombia. ¿Y cómo nos la van a tergiversar? Pues como lo que vimos hoy, que una persona que ha sido narcotraficante, condenada por narcotráfico, una persona que ha sido terrorista, condenada por el delito de terrorismo, no se le puede decir narcoterrorista, y que levantan la sesión porque les parece un irrespeto. No, irrespeto es eso de que los terroristas puedan sentarse en el Congreso. ¿Usted va a continuar utilizando este calificativo en las próximas sesiones? Y se lo pregunto porque este nada más es el abrebocas de lo que ya comenzará a vivir el Congreso la próxima semana, cuando en Cámara de Representantes y en el Senado continúen debatiendo estas 6 objeciones que planteó el presidente Iván Duque. Mire, a mí lo que me preocupa, Jefferson, más que el calificativo, es que el calificativo es cierto. Y si resulta que es que los defensores de la justicia consideran que es inapropiado a una persona que está condenada por esos delitos, decírselos, yo pregunto, ¿cuál es la verdad que nos van a ofrecer en la JEP? Entonces resulta que la verdad no existe, porque lo que nos van a decir es que no fue narcotraficante y que no fue terrorista, y lo que nos quieren es lavarle la sangre a los miembros de las FARC, que la tienen chorreada por todas partes, en las manos, en la cara, en el uniforme, y que ahora quieren revictimizar a las víctimas. Mire, parte de lo que me parece muy importante de la entrevista de todas las niñas de Rosa Blanca que usted le ha presentado a los televidentes en los minutos anteriores, es que está muy bien que haya víctimas que quieran perdonar, y haya víctimas que dicen, a mí lo único que me interesa es que me digan dónde está el cadáver de mi hijo. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la verdad a la que puede aspirar una víctima de violación? ¿Qué le puede responder cuando usted le digan, ¿por qué me violó? La violó porque la violó. Lo que esas víctimas están esperando es que haya justicia. Es que quienes abusaron y le robaron la niñez a tantas niñas colombianas, a tantos niños colombianos, tengan penas. Es que no puede ser que quien estuvo violando a las niñas de Colombia, y son 1.200 niñas las que están en la Corporación Rosa Blanca, que aseguran que fueron violadas y fueron obligadas a abortar para que no
hubiera evidencia de que habían sido violadas, que fueron abusadas de maneras brutales, como lo hemos visto en las narraciones, y que entonces ahora les toque referirse a su violador como señor senador. Yo creo que el país tiene que entender que hay unos principios elementales, unos principios que no solamente vienen de la ley de Dios, sino de la ley del hombre, que están en los códigos penales, que dicen que quien comete un delito tiene que responder por él. No es posible la reconciliación ni el perdón si la justicia pretende burlarse del dolor de las víctimas. Y yo veo que senadora, con lo que vimos hoy, que es este abrebocas del debate, donde pretenden que los narcoterroristas, no se les puede decir narcoterroristas, no va a haber ninguna verdad para nadie. Pues por esa razón quisimos invitarla para que planteara lo que no alcanzó a decir hoy en la Comisión de Paz del Senado de la República, porque fue suspendida luego de que usted se refiriera a Pablo Catatumbo como narcoterrorista. Y finalmente, pues las mujeres de Rosa Blanca y Jimena, que también estaba participando en esta sesión, no pudieron tener esas respuestas de los victimarios que estaban como senadores en el recinto del Congreso. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchísimas gracias. No me puedo despedir sin decirle a los televidentes que hay cosas sobre las que tenemos que estar de acuerdo todos por encima de las ideologías, y es defender los niños. Acuérdense que hay 7.000 hombres en armas que están buscando en el proceso de las FARC el camino que ellos pueden seguir. La violencia contra los niños es inaceptable y tiene que ser sancionada por cárcel, como lo ha pedido el presidente. Muchas gracias, senadora. Continuamos con Jimena Ochoa y Lorena Murcia, dos víctimas directas de las FARC que hicieron parte de esta audiencia hoy en la Comisión de Paz del Congreso de la República. Comienzo con usted, Jimena. Escuchábamos a la senadora Paloma Valencia y cuando ella estaba haciendo su intervención y cuando calificó de narcoterrorista a Pablo Catatumbo, muchos en la sesión pidieron respeto por Pablo Catatumbo. Yo quiero preguntarle, Jimena, ¿usted se sintió respetada como víctima al interior de esa comisión o hubo más peticiones de respeto hacia los integrantes de las FARC? Bueno, en lo personal, a mí eso me tiene sin cuidado. O sea, las cosas se reciben de quien vienen y pues son unos narcoterroristas, vuelvo y lo repito, ¿qué más se puede esperar? Ahora, como representante de las víctimas sí espero respeto, pero pues ellos, seguramente a ellos no les conviene que uno exija respeto. Respeto sería que no tengan curules en el Congreso si no han pagado las penas correspondientes, no han dicho la verdad y no han reparado. Eso sería respeto. Esperamos que el respeto venga gracias a la acción del gobierno del presidente Duque, gracias a nuestro Congreso y gracias a la legalidad que se impone en Colombia. Lorena. Bueno, en el Congreso realmente a las víctimas, en la audiencia de hoy se evidenció que no hay ningún respeto con las víctimas porque no nos respetaron en absoluto, nomás como abandonaron la audiencia en este momento que era tan importante para nosotros las víctimas. Y pues por supuesto, las FARC siempre va a buscar la huida siempre porque sabían que el tema que iba a tratar la senadora Paloma era el tema de extradición y obviamente ellos les temen mucho que los delitos sexuales queden por justicia ordinaria porque entonces perderían beneficios y obviamente serían extraditados, que eso es lo que realmente le temen. Lorena Murcia, muchas gracias por habernos acompañado, vocera e integrante de la Corporación Rosa Blanca, una organización que reúne a exintegrantes de las FARC que han sido víctimas de abusos sexuales. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes por la invitación. Jimena Ochoa, cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com, que nos sigan escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.